Depende de varias cuestiones, depende de mucho la temperatura, depende de los daños que pueda haber encontrado, se puedan encontrar en el cuerpo, depende también de si ese cuerpo tuvo alguna muerte violenta o no, pero ya te digo, depende de muchas cuestiones. Pero hablando de unas circunstancias normales, lo que generalmente se realizan son la inspección del cuerpo y después, a prima facie, la tarea de identificar, generalmente se trata de buscar lo que sean huellas dactilares. ¿Cómo se recupera la huella dactilar luego de tanto tiempo de permanencia en el agua de un organismo? Depende a si estuvo también, ya le digo, operan muchos factores en esto que van a llevar a que la piel se desprenda o se disgregue de una manera más rápida o menor medida. Eh, Generalmente la piel tiene dos capas, tiene la capa de epidermis y la capa dérmica. La que primero se puede llegar a deteriorar y a desprender incluso en muchas ocasiones por el efecto del agua, podría ser la capa epidérmica, quedándonos la capa dérmica. En el caso de que tengamos una capa de epidérmica, la primera capa estamos hablando, aún con crestas papilares, se puede llegar a hacer una identificación directa, una toma directa de esta impresión, de acuerdo a cómo esté o no dañada. En caso de que esté muy dañada la capa epidérmica, se puede retirar el guante, digamos la primera capa de piel, y tratar de hacer un calco de la segunda capa, que sería la dermis, que es la que serviría o la que nos siempre está como molde, digamos, donde están formadas las crestas papilares. Marchetti, ¿qué pasa si en el sector de donde se toman las huellas, si la persona ha sufrido un daño, una lesión, un corte superficial o profundo? Bueno, eso también nos sirve para una forma de identificación más certera incluso, debido a que si el corte no es profundo y afecta, como decíamos en un primer momento, a la primer capa, la capa externa, la epidermis, al regenerarse, esta epidermis copia a la dermis. Si la dermis no ha sido afectada, la cresta papilar o el surco va a estar intocable, va a permanecer como era en su primer momento. En caso que haya sufrido un corte profundo que haya afectado tanto la epidermis como la dermis, también va a copiar ese corte y cuando se regenere la piel en su momento, o si se alcanzó a regenerar, va a copiar el corte o la cicatriz que pueda llegar a quedar en la dermis, que sería la segunda capa. Además, ¿con las piezas dentales se puede identificar el cuerpo? Sí, 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 incluso en casos donde no hay posibilidades de tomar una impresión dactilar, papilar, cualquiera, ya sea plantar, sea palmar o dactilar, cualquiera de las tres ramas, se va a tomar inclusive en forma fehaciente piezas dentales, se van a ver resultados de ADN, que por ahí son los que más... ¿Se compara con el historial la historial de las piezas dentales? Exactamente, generalmente siempre se trata de obtener algún historial dental de la persona que se vaya a identificar y Bien. se compara ese tipo de piezas dentarias con lo que sería la víctima. Marchetti, en su experiencia, ¿cuánto demoraría un examen de esas características o en cuánto tiempo debería, por ejemplo, saber ya la justicia y la identidad de un cuerpo? Depende de muchos factores, ya le digo, depende de cómo se haya encontrado el cuerpo, depende de las pericias que se vayan a tratar de querer rehacer, porque muchas veces podemos hacer una pericia o hacer algún tipo de peritaje que nos vaya a afectar a posterior otro peritaje, entonces tenemos que ser cautos de qué es lo que queremos realizar primero, más allá de que obviamente siempre vamos a tratar de determinar quién es la víctima si aún no lo sabemos. Creo que se hará una primera inspección en la parte de qué es lo que sea dactiloscopía. Si es algo dactiloscópico, se puede tardar horas, muy poco tiempo, debido a que sería conseguir algún DNI o alguna ficha dactilar de la persona y compararlo con las tomas o las impresiones que se puedan llegar a obtener. Ya después nos iríamos a lo que sería ADN o el reconocimiento de piezas dentarias, que eso ya llevaría un poco más de tiempo, habría que buscar personal capacitado y que se dedique realmente a esto y ver ya los tiempos de los estudios que se vayan a realizar.
¿Qué pruebas se podrían perder a causa de la presencia de un cuerpo tantos días en el agua, por ejemplo? Y se puede llegar a perder infinidad de pruebas, en el sentido de que hay que ver si la persona encontrada en el agua falleció ahí, si fue falleció en otro lugar y cayó, si fue falleció en ese lugar y fue con lo que normalmente se dice plantado en ese lugar, pero también se pueden obtener pruebas que nos pueden dar la pauta de que haya dado ese tipo de alguna de ese tipo de circunstancias. Por eso es determinante el momento de recuperar el cuerpo. ¿Qué señales da el cuerpo de cuánto tiempo haber estado en ese lugar? Ahora, el hecho de que el agua del río Chubut tenga promedio 5 grados de temperatura, ¿ayuda o complica? Yo creo que ayuda porque si nosotros le ponemos un cuerpo al calor, corre más riesgo de que se aceleren los síntomas de putrefacción. Sin embargo, ustedes fíjense que cualquier tipo de muerte que sufra un ser humano, lo primero que se lo hace es ponerlo en frío, una cámara de frío, para que se mantenga de una manera tal, para poder, si hay que hacer algún tipo de estudios o pericias, que el cuerpo se encuentre de la mejor manera a lo que fue, digamos, en vida. Así que me parece que en estos casos, si fue el caso en el río Chubut, la temperatura del agua ayudaría a dar mayor información sobre las causas de muerte.